Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este segundo devocional de nuestros 7 días de oración y ayuno, bajo el énfasis perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Hoy vamos a meditar y a reflexionar con respecto a la santidad o santificación como un proceso en la vida del cristiano. Para eso me gustaría leer Romanos capítulo 6, versículo 22, dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él viene con esa gracia poderosa y nos lava de nuestros pecados. Es aquí donde el apóstol escribe de que fuimos liberados. Ahí ocurre la primera obra de gracia, a lo que nosotros podemos llamar la conversión. Ahí ocurre una santidad inicial. El Señor nos aparta para Él y nos hace sus siervos, como acabamos de leerlo. Pero en el caminar y en la vida cristiana empezamos a enfrentar y a darnos cuenta y a ser conscientes de que todavía falta algo más, de que todavía hay una raíz de pecado, de que hay una inclinación que nos lleva a hacer lo malo. Y en nuestro peregrinaje cristiano y en nuestro andar en la vida cristiana, empezamos a luchar contra esa inclinación al mal. Empezamos a querer hacer lo bueno, pero no podemos. Aunque ya tenemos el conocimiento de Dios, empezamos a sentirnos escasos en fuerza y en poder para vencer el pecado. Pero esta crisis es necesaria para llegar a una segunda obra de gracia, que es la entera santificación. El mismo apóstol Pablo escribe esta experiencia de la lucha con el pecado ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 7. Romanos 7 expresa toda esa lucha del hombre con el pecado. De hecho, él dice allí en el versículo 19 y 20 dice: Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol reconocía que aún siendo liberado por la gracia de Cristo, había una batalla interna con el pecado. Esa batalla no se desconoce, esa batalla no se ignora. Ahora, él concluye diciendo: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. El apóstol llegó a una conclusión: su vida era miserable por causa del pecado, pero había una esperanza, y esta es la esperanza que debemos tener y aferrarnos en estos días de oración y ayuno. La esperanza es que no siempre vamos a tener esta lucha, no siempre vamos a tener esta batalla contra el pecado, sino que hay una esperanza en Cristo Jesús. Y es que a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo, el pecado puede morir en nosotros. Romanos capítulo 8 habla de la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado en la vida del cristiano. Note que no es en las fuerzas del creyente, no es en la habilidad ni en la capacidad del creyente, no es por su conocimiento, es por su relación con el Espíritu de Dios. Romanos capítulo 8 habla que el que se ocupa de la carne va a tener frutos de la carne, pero el que se ocupa del Espíritu va a tener el fruto del Espíritu Santo. La palabra dice allí en el versículo 13: Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La esperanza entonces es de que el pecado muere en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. Hermano, yo te invito a ser parte de este proceso. Como hemos hablado estos días, nosotros ponemos la disposición, nosotros ponemos la rendición, la búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno, y el Espíritu Santo hace la obra. Consideremos lo que estamos aprendiendo en esta mañana. La obra de santificación es un proceso. Comienza con la gracia preeminente desde antes de conocer a Cristo, la cual nos atrajo hasta el Señor. Nos guardó del mal, de la muerte, del peligro y nos trajo a Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Él nos limpió, nos perdonó, nos redimió de todo nuestro pasado, borró todos nuestros pecados. Ahí nos convertimos, ahí entregamos nuestra vida a Jesús y ahí empezó la santidad inicial.
Pero en todos estos años de cristiano hemos batallado contra el pecado, hemos identificado el pecado que mora en mí, pero está la esperanza de la presencia del Espíritu Santo, y por medio de Él muere y vencemos la obra de maldad. Hermano, te animo en este segundo día de oración y ayuno a apelar a la presencia del Espíritu Santo, a creer esta promesa de Romanos capítulo 8, versículo 13, que si yo vivo conforme a mi carne moriré, mas si por el Espíritu hago morir esos deseos pecaminosos, viviré. Así es que, hermano, tenemos la esperanza, tenemos la oferta de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, y Él va a ser nuestro ayudador, y Él va a ser el poder, la fuerza y la gracia que nos dará la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el mismo diablo. Bendiciones, mi amado hermano, en este segundo día de ayuno. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, y recuerda, el Espíritu Santo te hace vencedor.